Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que sea clara la palabra que vamos a escuchar, que nuestra mente esté alerta, que esté dispuesta, que no haya distracción, Señor, que sea clara, que renueve nuestra manera de pensar, para cada día poder aplicarla en nuestro diario vivir y vivir por fe y no por vista. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir, familia. Debemos de adorar y orar a los astros y a los muertos. ¿Debemos de hacer eso? Una pregunta, ¿debo de hacerlo? Sí, hay mucha información en las redes sociales, las tradiciones, y la pregunta es, ¿debo de hacer eso? Porque vemos un entorno social. Antes de iniciar, si debemos de hacerlo, que la palabra nos muestre la respuesta, debemos de recordar que antes que Jesús resucitara, antes de que Él resucitara, de ahí para atrás, toda la historia de la humanidad, de ahí hacia atrás, toda la historia de la humanidad, solo el pueblo de Israel sabía de la existencia de Cristo, de Dios. Solo el pueblo de Israel, tengámoslo presente. Desde que antes de que Jesús resucitara, de ahí hacia atrás, toda la historia de la humanidad, solo el pueblo de Israel sabía la existencia de Cristo, del Dios vivo, solo ellos. El resto de personas que vivían en las diferentes naciones no sabían que existía el Dios vivo, no lo sabían. Vamos a ver un ejemplo. Como no lo sabían, las personas que vivieron en esa época diferente al pueblo de Israel, las personas que vivían en el pueblo de Israel sabían que existía Cristo el Señor, Dios. El resto de personas en el mundo que vivían paralelo en esas generaciones no lo sabían. Entonces vamos a retomar un ejemplo que es el hombre que pensaba frente a las preguntas de la vida. El hombre que pensaba, por ejemplo, la muerte. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Entonces nuestros antepasados, los indígenas de todo el sector norte, Centroamérica, Suramérica, aquí en Colombia, todos esos indígenas, ante la pregunta, ¿qué pasa cuando muere alguien? Entonces el indígena pensó y todo y dijo, se va de viaje. Como se va de viaje, lo voy a enterrar con sus pertenencias. Él llegó a esa conclusión. Lo voy a enterrar, entonces lo enterraban con ropa, con las vasijas, con el oro, con todo, y por eso en las excavaciones que el hombre luego hace, en cuenta las excavaciones arqueológicas, va a encontrar todo lo que ellos colocaban en las tumbas. ¿Y por qué lo hacían? Porque pensaban que vivían, que se iban de viaje. Paralelo, las generaciones que vivían en el oriente, la India, la China, en la misma época, que no estaban conectados ni nada porque no había comunicación, no había internet, no había prensa. Es antes de que Jesús resucitara, miles de años antes, 400, 800, allá las personas que vivían en el oriente y en la India se preguntaban, ¿qué pasa cuando alguien muere? La misma pregunta que se hacía el indígena, se lo hacía acá en el oriente. Ellos llegaron a otra conclusión. Ellos, porque no conocían a Dios vivo, no sabían que existía Dios. Ellos llegan a la conclusión, el alma. Entonces allá no hablan del espíritu, llegaron a la conclusión que el alma va y vuelve y tomas muchas vidas y hablan de la reencarnación. Pero unas filosofías y unas tendencias, las personas dijeron, no es ni alma. Entonces llegaron a hablar de que no era ni el alma, sino un ente que iba y volvía, una cosa extraña. Entonces,
¿por qué en el Oriente ante la muerte decían que iba y volvía? ¿Y por qué nuestros indígenas que se iba de viaje pero no volvía, sino que se iba de viaje y hay que enviarlo bien equipado para que no sufriera donde él iba? Ambas conclusiones son ideas del hombre porque no sabían que existía Dios. Eso para lo que hemos venido predicando sobre los ídolos, sobre por qué no adorar a los ángeles, todo eso que hemos ido predicando, y para poder que Dios nos alumbre el entendimiento, que es lo que vamos a ver hoy. Así como esas dos conclusiones que llegaban los indígenas y que llegaron en el Oriente, las generaciones, así todas las preguntas de la vida. Cada persona tenía unas conclusiones de acuerdo donde llegaron. Pero ambos no sabían que existía ¿quién? El Dios vivo. Entonces las generaciones que iban llegando, llegaban a conclusiones. ¿Por qué llegaron a esas conclusiones? Y vamos a ver el versículo. Porque no sabían que existía Dios. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver el versículo cómo después de que Jesús resucita, las naciones, las generaciones de ahí en adelante saben que existe Dios. Pero solo saben que existe Dios. Luego el proceso es conocer a Dios. Entonces vamos a ver primero el versículo que antes de que Jesús resucitara, las personas que vivieron diferente a la nación de Israel no sabían que existía el Dios vivo. Entonces ante las preguntas de la vida llegaban a conclusiones naturales de acuerdo a su entorno, a la capacidad, a la inteligencia. Entonces en Grecia está la filosofía que compartimos hace 8 días y ellos llegaron a conclusiones acerca de la muerte, diferentes a los de la India, de la China y diferente a los indígenas. Y todos eran antes. Entonces vamos a ver el versículo que nos dice que ellos no conocían a Dios. Apúntelo, por favor, oren la semana, pídele a Dios que le alumbre el entendimiento. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este versículo está hablando del por qué el resto de personas que vivieron antes de que Jesús resucitara no sabían que existía el Dios vivo. No sabían. De ahí por qué cada pueblo en cada parte del mundo tenía un concepto acerca de dioses con D pequeña, de ídolos. Entonces acá en nuestros antepasados tenían unos dioses con D pequeña diferentes a los que tenían en Grecia. En Grecia el hombre llegó a unas conclusiones de los dioses con D pequeña diferentes a los que tenían en la India. Y diferente a los que tenían en la China, y diferente a los que tenían en Roma y en la parte de Europa alta, donde está Suecia y Noruega, diferentes. Cada región llegó a unos conceptos de los ídolos ante las preguntas de la vida que no encontraban una respuesta. Este versículo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 13, cambia todo. Entonces dice: pero ahora en Cristo Jesús, cuando Él resucita, pero ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, el resto de personas de las diferentes naciones, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso sabemos que es cuando Él resucita. ¿Cuándo cambió todo? Cuando Él muere y resucita. No cuando Él llegó. Ha sido cercanos por la sangre, no porque Él llegó a la tierra. ¿Por la qué? Sangre. Cuando Jesús muere y resucita, es que inicia el pacto de gracia y le dice a Pablo: viaje. Eso es muy importante para los temas que hemos visto antes y para lo que vamos a compartir hoy. Porque a veces pensamos que durante toda la historia de la humanidad, de todos los pueblos,
ejemplo, los indígenas sabían que existía Cristo, el Señor Dios, y que ellos escogieron otros caminos de adorar. Igual que en Grecia, que ellos sabían que existía Cristo el Señor y que Sócrates, Aristóteles, Platón, todos pensaron y llegaron a otras conclusiones. No, ellos no sabían que existía Dios. Porque ¿quién solo sabía que existía Dios? El pueblo de Israel. Y mira la historia. Resulta que para formar el pueblo de Israel, Dios llama a Abraham. Significa que hubo un momento en la historia de la humanidad que Abraham sabía que existía el Dios vivo. Solito él. Y Sara la esposa. Salgan. Y Lot que andaba con él. De resto, las otras naciones y las personas no sabían. Y se va formando el pueblo en una familia, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, y caen en esclavitud. Y esa esclavitud dura 400 años. Salen hacia el desierto que Dios llama a Moisés, y es donde Moisés le entrega las tablas y el pueblo comienza una relación con Dios. De ahí en adelante, solo Israel sabe. Entonces, cuando decimos que Israel, pensemos es después de que sale y le entrega las tablas. Porque esclavos, ellos estaban sometidos a el faraón. Y ellos sabían que existía un Dios. Pero solo ellos, y pasaron generaciones al momento que ellos le clamaron a Dios de que, pues que ya tanto tiempo y que dónde está el Dios vivo, que ellos querían salir. Pero era porque se había cumplido la promesa de los que, el tiempo de los 400 años. Entonces, ahora cuando dice que somos cercanos, ya todas las naciones, después de que Él resucita, como Dios vive en cada escogido, ya Pablo sale a llevar la palabra y entonces hay un enfrentamiento, una confrontación entre todo el pensamiento terrenal, las tradiciones naturales. Está lo que Dios le dio al pueblo de Israel, que es la ley, y llega Pablo y llega con el mensaje de la verdad, que es la gracia. Entonces hay un enfrentamiento primero entre la ley y la gracia, porque Pablo estuvo en la ley, lo compartíamos hace 8 días, y Dios lo llama y Pablo deja la ley y le dice a los hermanos de la raza, a los judíos, le dice: Jesús sí es el Cristo. Y ya el mensaje es por fe. ¿Y qué le dijo la masa de los judíos? No, Señor, Jesús no es el Cristo, así que lo vamos a matar y a perseguir a todo el que está diciendo eso. Entonces Pablo se va y comienza a viajar para llevar el mensaje que Cristo había venido, que llegó el pacto de gracia, que es una vida de fe. Pero cuando viaja, en cada región encuentra que hay tradiciones e ídolos y conceptos, y que no conocían al Dios vivo. Eso es importante, es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, al seguir, para la respuesta, retomando la prédica, debemos de adorar y orar a los astros y a los muertos. Entonces vamos a empezar primero con los muertos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 11. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 11. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Abominación es algo desagradable, es la idolatría. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces también tenemos que tener presente que los israelitas que salieron de la esclavitud,
no entraron en tierra prometida. Todos ellos murieron. Solo quienes entraron, Josué y Caleb. Dos de los que estuvieron esclavos fueron los que entraron allá. El resto de personas nacieron en el desierto, crecieron en el desierto. Es decir, que todos eran menores de 40 años. Porque duraron 40 años en el desierto, nacieron y crecieron. Todos eran menores de 40 años. ¿Quién eran los que eran mayores de 40 años? Josué y Caleb, no más. Ellos no tenían información ni de Egipto ni de dónde iban a llegar. Por eso Dios les dice, donde usted llegue, allá va a encontrar unas tradiciones. ¿Y por qué ellos tenían esto? Porque no conocían que existía Cristo el Señor, el versículo que leímos al inicio de la prédica. Esa es la respuesta. ¿Por qué estos pueblos buscaban en adivinación, en agoreros, en hechiceros, encantadores, adivinos, magos? Consultaban a los muertos. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios vivo. Entonces Dios les dice, ustedes son mi pueblo, ustedes sí saben que existo, por favor, ustedes no deben de hacer eso. Y dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Cada uno de nosotros llegamos a una familia y a un entorno social diferente. Que nuestros padres tenían un concepto de las creencias de Dios. Todas las familias tenían diferente. Y todos llegamos a regiones diferentes, y ahora que podemos llegar al mundo, pues en las diferentes partes del mundo donde cada persona llega a familias que le dicen cosas y a entornos sociales. Y a medida que la persona crece, encuentra mensajes en la sociedad, que no es del Dios vivo, sino que es acerca de esto, que es la hechicería, la adivinación y los muertos. Consultar a los muertos, adorar a los muertos, pedirle a los muertos. Entonces usted crece y ve todo eso. Llega un día, un momento en la historia de su vida donde Dios lo llama. Y es como si le dijera esto a uno ahora. Solo que no es que entremos, sino que hay un entorno. Entonces ahora Dios nos llama y nos dice, mire, hay un entorno social que hace eso, consulta adivinos, echa riegos, va al horóscopo, adora a los muertos, le pide a los muertos. Hay un entorno social, pero yo ya lo llamé a usted y usted no lo debe de hacer. Entonces lo que siempre repetimos, ¿cuándo es el reino? Hoy. Dios te llamó para conocer la verdad, y a medida que conocemos la verdad, el umbral de entendimiento es dejar de hacer el engaño del mundo para pasar al camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, esto que le dice Dios al pueblo de Israel es como si hoy Dios alumbra el entendimiento y dice, venga, yo le estoy pidiendo a un muerto, pues porque notamos que hay un entorno social que lo promueve. Y hay regiones del mundo donde se promueve más y hay regiones del mundo donde se promueve menos. Hay familias donde es muy fuerte, otras donde es menos. Entonces está la tradición. Y te hablan de siglos. Y te hablan que es desde antes de que Jesús resucitara, antes de que Cristo viniera, antes de que Jesús apareciera en la historia de la humanidad. Y dicen, eso es ancestral, eso es muy antiguo. Ah, ya sabemos por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacían esa gente? Porque no sabían que existía Dios. Pero el pueblo de Israel, desde que Dios lo formó, Deuteronomio está en el desierto, que Dios lo saca y se forma, le dice al pueblo de Israel, yo soy Dios y usted solo me pide a mí, y va a ir y va a encontrar una cantidad de cosas. La diferencia es que hoy crecemos y llegamos a un mundo y por profecía recuerda que cada día la confusión va a ser mayor. Familia, a medida que pasen los años y las décadas, la confusión va a ser mayor por profecía. O sea, eso se cumple. Uno no debe asustarse ni angustiarse. No. Eso recuerda que es bienaventurado el que escucha la profecía. No tiene que estar de antemano, recuerda el ejemplo de la vía. Curvas peligrosas.
baje la velocidad, dice el letrero. Y usted va en su auto, a curvas peligrosas, baje la velocidad, no, yo soy James Bond. Y entra a coger las curvas a 150, pues la física te saca. Se accidenta. No, que Dios quería, que no, que no. Sencillamente, ahí decía, baje la velocidad porque la física te saca y te va a estrellar y no hacemos caso. Lo mismo, la palabra está diciendo que va a haber confusión. Entonces, por eso estamos enviando desde la semana pasada la meditación de por la mañana, que es la nueva, al mediodía una antigua y en la noche otra, pero del mismo tema. Entonces, por ejemplo, se va la meditación de por la mañana que habla del poder de Dios. Al mediodía usted va a encontrar otro mensaje diferente del poder de Dios de una meditación antigua. Tenemos, gracias a Dios, ya bastante contenido. En la noche, otra meditación sobre el poder de Dios. Es decir, que usted va a leer 3 veces al día un mensaje y va a hablar con Dios sobre el poder de Dios para cuando salgamos a enfrentar las cosas, recordemos quiénes somos. Somos los escogidos de Dios, Dios vive en nosotros y el poder de Dios está a tu favor. Dios nos dio el espíritu de poder y no de cobardía. Entonces al mediodía, de pronto uno está achicopalado y usted lee que le recuerda, no tengo espíritu de cobardía, sino del poder de Dios. Así que sale a las 2 de la tarde con toda, para adelante. Entonces, Dios le dijo que no debería consultar a los muertos ni pedirles. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, y a los adivinos que susurran hablando, o sea que te hablan al oído, que te dicen qué te va a pasar en el futuro. Responda, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Una pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Usted tiene un problema, una dificultad. ¿A dónde lo va a ir a presentar? ¿A un muerto o al Dios de los vivos? Entonces, ¿por qué hay esto de la parte de pedirle y adorar a los muertos? Tradiciones de muchos siglos. Imagina quitar una tradición de siglos, que usted ve que lo hace al entorno y le aseguran que le respondió. Y ese de los muertos va unido al espiritismo, o sea, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, que es una obra de la carne. Entonces, todo eso dice nosotros. Hay un entorno social que le dice, vaya a los encantadores y a los adivinos, vaya al espiritista, vaya donde los muertos. ¿Qué dice? Usted que es pueblo de Dios, ¿a dónde va a ir? Al Dios vivo. ¿Y por qué? La respuesta está en el siguiente versículo y apúntelo por favor, léalo en la casa, téngalo presente para cuando alguien le diga, veas que el muerto le responde, pídale al muerto, el muerto lo cuida, el muerto lo guía. O vamos al espiritista porque el brujo de yo no sé qué siglo viene. Yo les compartí, o sea, yo haciendo estas prédicas, digo, Dios, ¿por qué permitió todo eso en mi vida? Pues para poder ver en tan temprana edad tantas cosas. Porque pues yo llegué muy joven a las ventas y en las ventas hay una cantidad de literatura de cómo lograr usted el resultado. Entonces una de esas era pues el espiritismo y todo eso que es riegos para que usted venda más y cosas y sortilegios y cuando me invitaron, tenía cerca de los 19 años, dije que ese era el espiritismo, que ahí era que usted iba a vender bastante con riegos y cosas y cada día vendía menos y andaba angustiado, me olvidaba hacer esas cosas.
Pero es increíble cómo el día que Dios me sacó fue que me dijeron: a Mauri, vamos a celebrar un cumpleaños con las personas que asistían allá. Sábado a las 3 de la tarde. Pues me pareció, pues bueno, torta, sí. ¿Viene? No, pues yo voy, sí, yo voy. A son de la comida, la torta. Increíble que yo llego y había unas personas en la mesa, la torta, así. Y yo esperando a ver quién iba a cumplir años de las personas, no me han dicho quién. Cuando la señora, que era una señora que era la espiritista que llamaba al muerto y todo eso, entonces comienza a decir: vamos a celebrar el cumpleaños del indio, yo no sé qué, de 1800 no sé cuánto, de ese nivel, de 1000. Hoy está cumpliendo años. Ya estaba muerto, que era un chamán de Estados Unidos, 1800 por allá. Y lo vamos a traer. Yo sentado ahí, vamos a traer. Y cuando la señora comienza y dice que había llegado el indio ese, el chamán, y comienza a hablar. Yo no comí ni torta ni nada, yo lo escuchaba nomás, pero yo no sabía nada aún de la palabra, yo no leía la Biblia. Pues sabía lo que mi mamá me decía de Dios y el entorno social, lo que estamos hablando. Cada entorno social, pues ese día era como me hubieran dicho: hasta aquí. O sea, ese día yo no volví a nada de eso. Yo sentí que solo Dios, temor de Dios. Yo dije: no, esto no es normal. ¿Cómo que vamos a comer torta de un señor por allá y que le llegó al cuerpo y que habló y hablaba como en las películas? Y luego sacaron la torta y sí, no, gracias, me tengo que ir, una venta. Dios me guardó. Pero vamos a leer por qué usted no tiene que ir ni a adorar, ni pedirle, ni que lo guarde, ni que lo guíe, ni pensar que su ser querido lo está cuidando y guardando. Todo eso suena bonito, las tradiciones, que mi ser está cuidando y que lo va a ver y que guarde, cuidar de que vaya. ¿Y qué dice? Se fue el hijo, el papá, la mamá, el hermano, el suegro, la suegra. No, mire, que allá todo es bonito, que no está sufriendo. Y usted se va para donde el espiritista a escuchar: aquí hay luz, no estoy sufriendo, todo está bien, yo los cuido. Pues usted vaya a escuchar todo eso, ¿cómo sale? Ay, hermoso, hermoso, un enredo y un engaño, familia. Y entonces vamos a ver el versículo para que lo apunte y lo tenga presente. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, porque todo eso que nos dicen no es real. Porque los que viven saben que han de morir. Los que estamos dicen: lo único seguro es la muerte. Porque los que viven saben que han de vivir, pero los muertos nada saben. Escucha, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Su memoria es puesta en olvido. Y escucha el versículo más clave, versículo 6. También su amor, ¿el amor de quién? De los que partieron, del muerto. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. ¿Qué es fenecer? Dejaron de existir, ya no existen, no, es mentira, ya no. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Escucha, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Qué significa eso? Que no interfieren, que no pueden hacer absolutamente nada en esta creación, debajo del sol, en esta creación. No, persona partió, pero te dicen, nos dicen que el muerto vuelve y que hace cosas y que tiene poderes. ¿Qué está diciendo el versículo? También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Dejó de existir, no existe, bendecido, nada.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No pueden hacer nada. ¿Cuándo uno puede hacer algo aquí en esta creación? Mientras estemos en el cuerpo natural. Partió del cuerpo a la presencia de Dios. Que vuelve, no, todo es por fe. Entonces, toda la cultura que hay acerca de los muertos, de pedir, orar, todo lo que usted escucha, es una tradición de siglos que van de generación en generación. ¿Quién nos saca de ahí? Cuando Dios te llama y te muestra el versículo. O como Dios con su misericordia, que yo estuve cerca de 6 meses, 9 meses. Yo creo que casi alcanzó el año, bastante, 6, 9 meses. La misericordia de Dios, cuando fue que veo eso y que Dios que viene uno, salga de ahí. ¿Usted qué va a estar haciendo ahí? No volví, ni volví a comprar riegos, ni nada. Porque como lo vendían eran ellos. Entonces, familia, frente a los muertos, pues está claro, y ya todo lo demás son cosas que el hombre se imagina. Entonces, como Dios le dijo al pueblo de Israel, usted entra y esas naciones tienen unas tradiciones y unas cosas, usted no lo puede hacer. Ahora, ¿qué es? Dios te llama y te dice, usted hizo estas cosas porque eran las tradiciones de sus padres, porque usted lo aprendió de un entorno social. Pero ya te llamé para que solo me pidas a mí, ya usted conoce la verdad. ¿Quién te afirma en la verdad? Dios en la relación con Él. Repetimos, por eso estamos enviando 3 meditaciones en el día, para que tengas tiempo y usted lea la palabra, son cortas. La palabra es la que hace en tu vida, no las personas, la palabra. Todos somos colaboradores, llevamos la palabra porque es el método que usó Dios, el que dejó, pero la palabra es la que te va a alumbrar entendimiento. Si no leemos la palabra y la escucho cada 8 días, una vez al mes, y estoy caminando en mi propio esfuerzo, sin darnos cuenta, uno termina adorando muertos, pidiéndole al muerto, cuídeme, guárdame y pidiéndole. ¿Por qué? Por el entorno social, que eso sí te inundan las redes sociales, eso es lo que hablan todo el entorno social, las personas, pero este versículo que acabamos de leer aquí, no te van a decir eso. Dicen que los muertos siguen haciendo cosas. ¿Qué dijo el versículo? No tienen. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que aprovecha ahora. ¿Quieres hacer algo? Toca esa hora. Ahora. Partió a la presencia de Dios. Ahí dejamos lo de los muertos. Dejamos los muertos. Vamos a pasar ahora a los astros. ¿Cuáles son los astros? El sol, la luna, las estrellas, el cometa, los astros. Entonces vamos a ver qué dice la palabra sobre los astros. Para eso vamos a ir a ver el profeta Job. El profeta Job, recuerda que era un varón justo, apartado del mal. Hacía todo bien con Dios. Pero el profeta Job llegó y perdió los hijos, perdió las propiedades, perdió los siervos, perdió los campos, perdió absolutamente todo en un instante. En un instante. Luego pierde la salud, cae en una enfermedad terminal, mal. Todos lo abandonan y él en ese estado sigue firme con Dios y sigue hablando con Dios. Siempre tengamos presente, usted está muy bien como Job al inicio de la historia, del libro que usted lee. Job hablaba con Dios. Y a tal punto que hacía holocaustos, que es lo que le tocaba hacer en esa época, por los hijos. Usted ahora tiene que orar por sus hijos. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio por sus hijos. Debes de orar por ellos todos los días. Entonces Job tenía una relación bien con Dios. Imagínate el problema. Perdió todos los hijos, todas las propiedades, toda la economía, los sembrados, todo. Fuera de eso, enfermedad terminal. Y sigue hablando con Dios. No reniega nada. Sigue firme con Dios. Sin nada vine, sin nada me voy.
Dios dio, Dios quitó. Sigue con Dios. Una cosa es contar la historia, otra cosa es usted seguir firme con Dios ante la adversidad. Job le pasa eso y le llegan 3 amigos. Y los amigos no llegaron a animarlo. Los amigos llegaron a buscar la razón del por qué está así. O sea, él tuvo que haber hecho algo malo para que Dios le hiciera todo eso. Si era el profeta. Job, entonces, en medio de todas las preguntas y buscando que la idolatría, le dijeron: Job, yo creo que usted fue idólatra. Y le tocaron varias cosas, y entre esas los astros. Le vamos a leer el versículo. Job capítulo 31, versículo 26 al 28. Si he mirado al sol, está hablando Job, le responde a los amigos. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Lo que está diciendo al inicio del sol, la luna y besar la mano, se refiere a adorar y pedirle a los astros. O sea, le dijeron: Job, usted está adorando los astros, está orándole, pidiéndole y adorando a los astros, al sol, la luna, las estrellas. Y él dijo: no, porque si yo hubiera hecho eso, hubiera negado al Dios vivo, lo hubiera negado. Job, ¿con quién siempre estuvo firme? Con Dios. Y uno dice: no, pero ahora no, ¿quién le pide a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas? Eso no sucede. ¿Ustedes qué creen? Listo. Entonces, volvamos a Deuteronomio, cuando Dios le habla al pueblo que va a entrar. Recuerda, el pueblo iba a entrar a un territorio donde habían tradiciones. ¿Cómo somos nosotros ahora? Crecemos y encontramos un entorno social y familiar con tradiciones. Y uno las aprende. Porque usted es un niño, un joven, ¿qué hace mi papá? No, pues que le está pidiendo allá tal cosa. Ah, bueno, pues sí, hay que hacer eso. Todo nos pasó. Pero llega un momento donde Dios nos llama. Entonces, Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 y 3. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Versículo 3. Que hubiera ido y servido a dioses ajenos, con D pequeña, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna, o todo al ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces, el ejército del cielo, ¿qué son? Las estrellas, los luceros, el sol y la luna. Entonces dice Dios: no hay que hacer eso. Ante la adoración del sol y las estrellas, eso viene desde antes, repetimos, de que Jesús resucitara. Y nuestros antepasados adoraban al sol y a la luna. Entonces, ante preguntas acá, se adoraba. Y diferentes regiones del mundo, donde se consideraba un Dios. Y se hacía. Pero lo increíble es que uno dice: no, ahora no sucede eso. Con lo de la ley de la atracción, que antes se llamaba metafísica, y que usted manifiesta que su mente piensa y puede hacer algo, pues ahora se está adorando las estrellas, el sol y todo, de una manera que entra encubierta. ¿Cuál es la palabra de moda ahora? Pídele al universo que te atraiga. El universo te conspira y te inspira y te atrae todo. Pídele al universo, la energía del universo. ¿Y qué es la energía? Espera que los astros se alineen. ¿Qué es que el universo te inspire y te dé fuerza, la energía del universo?
el sol, la luna, las estrellas, el cosmos. Entonces ahí va entrando encubiertamente y fácilmente llegas a caer a la carta astral y llegar a pensar que los astros gobiernan tu vida y que usted debe pedir y hacer algo, ir y consultar la carta astral, en qué casa estás, en qué sala está, en qué calle anda, el Júpiter, el Marte, todos los astros para usted hacer o dejar de hacer algo. Entonces todo eso, familia, es desde antes de que Jesús resucitara. Algunos pueblos ante las preguntas de la vida buscaron la respuesta ¿en dónde? En los astros. Porque mira Job como lo describe, volviendo al versículo de Job. Si he mirado al sol cuando resplandeciera la luna cuando iba hermosa. Entonces el hombre le sorprende lo perfecto de todo eso y lo toma como si fuera un ¿qué? Un Dios. Y si esos astros toman influencia sobre la vida de una persona, todo eso es pensamiento del hombre que raya la adivinación. Bueno, la hechicería, la idolatría. Entonces Dios le dice, usted no puede hacer eso. Entonces si usted ya comenzó a hablar de que el universo le está trayendo las cosas y manda memes, que ay tan bonito, y en el meme va, el universo te da cosas, y usted, ay es que todo el mundo es el universo, y el que te habla del universo consiguió el resultado, está arriba, con economía y todo. Entonces usted dice, eso es verdad, tengo que ir a que el universo me dé energía. Recuerda que no eres energía, eres un escogido, un espíritu de Dios, desde antes de la fundación del mundo, es lo que somos. Entonces, familia, debemos de orarle mucho al Señor para que nos afirme en su palabra, sí, en su palabra. Jeremías, capítulo 8, está la profecía de que Dios iba a destruir al pueblo de Israel, que iba a venir el imperio babilónico, iba a destruir a Israel, el templo y todo, y que se lo iba a llevar ¿para dónde? Como esclavos a Babilonia. Entonces en eso el profeta, una de las razones del por qué le pasó al pueblo eso de Israel, está la profecía, pero tiene que aparecer una razón, es la idolatría, y vamos a verlo en Jeremías capítulo 8 versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. No significa que fueran a sacar literal como dice ahí, eso no. Está hablando de cuando iba a llegar Babilonia, Nabucodonosor con todo, y iba a entrar en vergüenza Israel. Entonces eso es lo que está haciendo referencia. Jeremías 8:2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron y en pos de quien anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Entonces el pueblo de Israel, ¿cómo estuvo en un tiempo? Adorando, pidiéndole a los astros, al sol, a la luna y a las estrellas. Entonces fue una de las razones del por qué Nabucodonosor, Dios envió a Nabucodonosor a acabar con el pueblo de Israel, la idolatría. Entonces no solo de dioses como Baal, sino que el pueblo estuvo inclinándose ante los astros. Por eso los amigos le llegaron a decirle a Job, usted debe estar adorando los astros, y Job le dijo que no. Entonces nosotros al mirar todo esto debemos de pedirle a Dios que nos afirme en su palabra que Él está en nuestro interior, que somos la iglesia de Dios vivo, que así haya un entorno social fuerte, y por las redes sociales ahora aún mucho más, y ante la premura de que hay un problema, una dificultad, y llega alguien y te susurra al oído, te habla y dice, la solución es tal adivino, el espiritista, el muerto. No, a usted le falta la energía del universo, del sol, y usted comienza a hacer todos rituales de energía, pues tiene que orarle a Dios de que firme con el Dios vivo como estuvo Job. En medio de toda la dificultad y todo, pues Dios nos guardó, Dios le guardó. Avanzando al nuevo pacto de gracia está la historia de Esteban.
Esteban lo coge el sumo sacerdote, los fariseos, porque Esteban decía, Jesús es el Cristo. Entonces el sumo sacerdote, los fariseos lo cogen y lo van a juzgar. Van a decir, venga Esteban, ¿usted qué está hablando? Y en Hechos capítulo 7, si usted quiere tener un resumen del pueblo de Israel, lea Hechos capítulo 7. Esteban se lo cuenta al sumo sacerdote y a los fariseos. Como Esteban es un judío y está hablando al sumo sacerdote y a los fariseos, pues todos ellos sabían la historia del pueblo de Israel. Entonces Esteban se lo habla y todos saben de qué está hablando él. Entonces, si usted quiere un resumen, lea Hechos capítulo 7. Y llega a un punto donde le dice de qué hacía ese pueblo, de por qué les pasó. Hechos capítulo 7, versículo 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto? Por 40 años, casa de Israel. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Entonces Esteban le está recordando que el pueblo de Israel adoró a los astros y le está recordando lo que dijo un profeta. ¿Qué profeta dice eso? Usted va a Amós capítulo 5 versículo 25 y 27. Amós capítulo 5 versículo 25 y 27 dice lo que está recitando Esteban al sumo sacerdote y le dice que una razón del por qué Dios los dejó era porque el pueblo que fue adoró los astros, el sol, la luna, las estrellas, a los dioses. ¿Y esos dioses de dónde eran? De otros pueblos. Entonces el pueblo de Israel siempre estuvo ante la presión social, porque recuerda que la tierra prometida estaba ocupada y alrededor estaban los vecinos, y todos los vecinos tenían diferentes dioses y no sabían del Dios vivo. Recuerda cuando salieron al desierto y Moisés se fue, le dijeron a Aarón, Moisés no volvió, hagámonos un Dios, porque no sabemos de dónde viene. Moisés no volvió y ellos donde venían, todos los dioses se veían. Entonces, eso hace Esteban y le recuerda eso. Vamos a aclarar el versículo 42 que dice, y Dios se apartó de ellos. En el antiguo pacto usted lee que Dios se apartaba y volvía, los dejaba, porque era el pacto de la ley, la sombra de la verdad. Pero ahora Dios no te deja ni te desampara. Entonces, si me voy a adorarlos, el sol, las estrellas, si comienzo con las energías del cosmos, del universo, la atracción que se manifiesta y todas estas cosas, y hago rituales de energía a las 5 de la mañana para coger la energía del sol, y en el desierto para las energías, que hay unas fechas especiales de la lluvia de estrellas, del cosmos, y en sitios especiales, y uno lo tenemos aquí cerquita. El desierto de la Tatacoa viene gente de todo el mundo en unas fechas, porque son energéticas, porque usted se va a limpiar y se va a sanar y va a tener una cantidad de cosas por una lluvia cósmica y aquí lo tenemos cerca. Entonces, si uno hace eso, Dios no te deja, no te desampara, no te deja de amar. ¿Y por qué? Porque la palabra dice, nada me puede separar del amor de Dios, nada. Y entonces yo me puedo ir a adorar el sol, la luna, las estrellas, el cosmos, las energías, a los muertos y todo eso, porque no pasa nada, Dios me sigue amando, si Dios te sigue amando. Pero ¿qué pasa? Número uno, dice que el que practica la idolatría, la hechicería, la idolatría, el que practica, o sea, si usted hace eso, dice, no heredará el reino de Dios. O sea que aquí, al hacer eso, usted no va a ver el gozo y la paz en su vida. Usted comienza a tener angustia, preocupación, porque eso no te va a dar gozo ni paz. Entonces usted no va a heredar el reino, primero aquí. Y segundo, si Dios ya te llamó, aparece algo que es hermoso y maravilloso en amor, que se llama disciplina. Dios no te deja. Entonces, acá uno dice, pero aquí Dios dejó al pueblo, ahí dice claro, y Dios se apartó.
Sí, y Dios dejó a Saúl y se fue con David. Pero recuerda que es en el pacto de la ley, que era solo con el pueblo de Israel. No era con todas las personas que vivían en el mundo, solo con ellos. Ahora Dios vive en todas las personas, en todas las naciones, solo que la gente no lo sabe, son pueblos de Dios. ¿A quién debes de pedirle? Solo al Dios vivo, solo al Dios vivo. En el monte Sinaí, que se llama Monte de Oreb o el Monte de Dios. Si usted lee Monte Sinaí, el Monte de Oreb o el Monte de Dios es el mismo. Es donde Dios le habló a Moisés. Y en ese monte se apareció varias veces y le habló al pueblo también. Entonces, cuando él se apareció y le habló al pueblo, aparecía lo de el fuego y le hablaba ahí. Entonces, Dios les va a decir esto al pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 17. Guardaos pues mucho vuestras almas. Escuche. Guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Efigie es estatua. Figura de animal, alguno que esté en la tierra. Figura de ave, alguna alada que vuele por el aire. Deuteronomio 4, versículo 18 al 20. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces el pueblo, Dios le dice al pueblo en el monte Sinaí, Oreb o el monte de Dios. Entonces se aparece una llama de fuego y le dice que tenga cuidado donde va a ir, porque cuando escucharon la voz de Dios, ¿no vieron qué? Solo una voz de la llama. ¿Cómo le apareció la primera vez Dios a Moisés? Una zarza ardiente. La voz no más, ni una imagen. Y fuera de que no haga ninguna imagen, le dice, ojo, que usted, cuando usted entre, no sea que usted alce los ojos al cielo y se incline y comience a pedir y adorar, y que las energías de los astros y que los astros rigen tu vida y que se alineen los astros, porque hay un entorno social. Ellos están hablando de dónde iban a llegar. Nosotros llegamos a la tierra, crecemos y hay un entorno social. Y hoy, así Dios te haya llamado, por eso hay que ser humildes, familia. Así Dios nos haya llamado todos los días, por eso hemos de leer la palabra. Usted no puede decir, no, yo qué voy a tener ahora, pedirle al sol. No, eso yo sé que no. Usted deja la relación con Dios, 3 días, 8 días, problemas, dificultades, un mes, y termina hablando del universo. Y si usted está hablando que el universo le va a traer cosas, estás adorando el sol, las estrellas y el cosmos. Y de ahí que entres en más cosas y más rituales. Entonces es humildad. Entonces Dios les advirtió al pueblo. Si le adviertes, ¿por qué? Sucede. Y todo el pueblo cayó en eso. Entonces, familia, ¿qué debemos de hacer? Entonces, todos estos domingos hemos venido hablando a quién no se debe de orar. Y hoy hemos visto los versículos que Dios dice que no debes de pedirle ni adorar ni a los astros ni a los muertos. Usted pregúntese, cada uno, ¿será que yo le estoy pidiendo a los muertos? De que me cuiden, que me lleven, que me traigan. ¿Voy y hablo a las tumbas? ¿Voy y hablo al ser querido? Pregunte, porque hay una tradición y una presión social muy grande. Pensar de que me están cuidando de allá, pues hoy están los versículos. Espero que lo haya apuntado, que usted los lea y le pida a Dios que alumbre el entendimiento, porque no debemos de adorar ni pedirle ni a muertos ni a ningún astro.
Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Entonces, como pueblo de Dios, nosotros, Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Mas tú, el pueblo de Dios, Dios te llamó ya en medio de un entorno social. Mira, eso es bien complicado porque en el mismo hogar, en la casa, están los hermanos, está el primo, está el papá, el suegro, la suegra. Y pueden creer en muchas cosas. Y uno puede estar yendo al espiritismo, a los muertos, que lo están cuidando, que sí te cuida, que sí te responde, que el otro no, que los astros, que el sol, que las energías, que eso es verdad, que eso es ancestral, que la tierra, que el agua. Ante todo eso, Dios te llamó, no hay que juzgar, no hay que condenar, no hay que burlarse, nada. ¿Qué debe hacer usted? Estar firme de no desviarse y hacer lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién debemos de adorar y orar? A tu Padre, a tu Padre. ¿A quién va la oración? A tu Padre, solamente al Dios vivo que está en tu interior. Eres la iglesia del Dios vivo. Donde usted vaya va Dios, no te deja, no te desampara. Pase lo que pase. Familia, hemos hablado, todo va bien. Usted debe hablar con Dios y orar, asistir al estudio bíblico y congregarse. Cada día es mejor. Usted debe de leer la palabra cada día, orar, congregarse, asistir al estudio bíblico. No, estoy súper bien. ¿Usted qué debe hacer? Leer la palabra, orar cada día, asistir al estudio bíblico y congregarse. Y como está tan recontra bien, pasar y decirle: Señor, yo quiero ser un colaborador suyo para contarle a los otros cuál es el camino. Pero no, ¿qué nos sucede? Usted está bien, un poquito mejor y ya, ¿para qué Dios? Ya estoy bien. ¿Para qué Dios? Dejó de leer, dejó de orar y terminó en todo lo que hemos predicado estos domingos. Y cuando uno está mal, ay, ¿verdad, Dios? Ay. No. Pase lo que pase, está regular las cosas. Leer la palabra, orar, congregarse, asistir a un estudio bíblico. Está mal como Job, que Dios nos guarde, que está mal la situación. Debes de leer la palabra, debes de orar, congregarte, estudio bíblico. Mientras estemos en la tierra, Dios te llamó a un privilegio que es conocerlo, y conocerlo es de tiempo con Él. Cuando usted lee la palabra y ora, estás tiempo con tu papá. Tienes tiempo con tu papá que te va a decir: esté tranquilo en medio de un mundo que te muestra las cosas como no son. Y Dios te la va a mostrar como son. Solo que es por fe. Pero el mundo te la va a mostrar como no son. Poquito, escasez, problemas, impuestos. Familia, desde que tengo uso de razón, todos los años suben impuestos. Y les comparto, siempre estuve en la parte comercial y desde el inicio me enseñaron algo y eso me quedó muy claro: siempre hay. Pero te quieren mostrar que no hay. No hay. Dios te muestra: sí hay. Todos los días te doy la provisión, todos los días te guardo, te cuido. Entonces el tiempo es con Dios. ¿A quién debemos de adorar y orar? A tu papá, a nuestro Padre. Ora al Padre, a Cristo el Señor que vive en ti. Él te cuida, te guarda y tiene cosas maravillosas al ir purificando el alma. Y todo lo que hemos predicado estos domingos, ¿qué va purificando el alma? De la idolatría y de la hechicería, poco a poco. Testimonio, idólatra, espiritista,
Pues no fui espiritista, fui a los sitios que creían eso. Riegos, poder de la mente, metafísica, que es igual que la ley de la atracción, todo eso. Y poco a poco Dios ha ido purificando el alma. Confíe solo en mí. ¿Qué dice la palabra? Se cumple. Entonces, familia, la invitación es que escuchen en la página www.evangeliodelagracia.com, están las prédicas. ¿Por qué no debo adorar a los ídolos? ¿Por qué no debo adorar a los ángeles? ¿Por qué no debo adorar a los muertos o a los astros o pedirles? Ahí están las prédicas. Entre, escúchelas, véalas y pídale a Dios que la alumbre. ¿Y a quién solo debes de adorar y orar? A Jesucristo el Señor, que vive en cada uno de nosotros, porque Dios no miente, y Él dice que cuando lo hagas, lo que usted le pida en secreto, la recompensará. ¿La recompensa cómo viene? En público. Y esa recompensa que todos van a notar va a ser mucho más abundante de lo que pides y entiendes, porque el milagro sucede. Vamos a adorar al Señor, vamos a hablar con Él a propósito, a alabar su nombre, a glorificarle. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y de cada familia, Señor. Sabes la situación por la que estamos pasando. Señor, pedimos que cada oración de la que cada uno ha presentado, que pronto llegue esa respuesta, Señor, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios soberano, que para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor, que tú eres el único creador. Señor, te pedimos para que seas guiándonos cada día con tu palabra, para que alumbres nuestro entendimiento cada día que la leamos, que sea clara, Señor, para que nos sostengas firmes por fe en tu palabra, sabiendo que tú eres el camino y la verdad, para ir saliendo poco a poco de todo el engaño y la confusión del mundo, para vivir por fe, Señor, para vivir conforme a tu palabra. Señor, te pedimos porque la salud de cada persona, para que el cuerpo de cada uno de nosotros, de los que has llamado a la congregación, se haga realidad tu palabra. Dice que nos vas rejuveneciendo como las águilas, que cada día que pasa, Señor, tú rejuveneces nuestros órganos, y que por tu llaga hemos sido curados, que te has llevado las enfermedades, que pagaste un precio muy alto para nosotros estar en salud. Oramos para que cada órgano, Señor, cada sistema del cuerpo, cada neurona, Señor, cada célula funcione adecuadamente, que cumpla su función como la has creado. Oramos para que la enfermedad, la dolencia, Señor, es curada, Señor, como dice tu palabra. Escuchar y ver los milagros, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Independiente del diagnóstico que haya dicho el médico, tú puedes hacer un nuevo órgano, un nuevo sistema, nuevas neuronas, nuevas células, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Cada día debemos de levantarnos viendo y esperando, Señor, que cada día nos rejuveneces. Cada órgano, sistema, neurona y célula del cuerpo, gracias a tu poder. Padre, tú eres el proveedor de cada uno de nosotros. Señor, abre espacio y las ideas, los empleos, los lugares donde cada persona pueda desarrollar su talento, sus dones. Que cada día haya ese lugar donde se pueda desarrollar para que llegue la provisión a cada hogar de la congregación. Que en cada hogar y cada familia nunca falte nada, Señor. Que cada necesidad sea suplida por tu poder. Que se vea claramente, Señor, los milagros económicos en cada hogar de la congregación, sabiendo que tú eres nuestro proveedor. Padre, pedimos por esta semana, para que no nos metas en tentación, para que nos guardes del mal, para que nos afirmes en tu palabra y nos guíes con ella para disfrutar de tu reino aquí en la tierra. En Cristo Jesús.
Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.